Bueno, en esta lección vamos a aprender cómo crear nuestros propios componentes personalizados en Unreal Engine. Son una de las mejores herramientas que tenemos para mantener nuestro código limpio, modular y reutilizable. Vamos a crear un sistema de vida completamente funcional como componente en C++ y luego lo conectaremos desde Blueprint. También veremos cómo hacerlo directamente desde Blueprint si no necesitas tocar C++. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros en estas clases de fundamento no vamos a hacer hincapié ahora mismo en hacer sistemas escalables. Nuestra única utilidad para con este curso es que tú entiendas los fundamentos, cómo se crean, cómo se utilizan, para qué sirven y cuáles son los fundamentos básicos de su utilización. Ahora bien, nosotros cuando ya entremos en los siguientes módulos ya entraremos en ver cómo podemos llegar a escalar esto muchísimo, cómo conectarlo con subsistemas y cómo hacer esto lo más reutilizable, modular y profesional posible. Si nosotros desde las propias clases de fundamento hacemos que todo esto sea muy complejo, nunca te va a quedar del todo claro cómo se puede utilizar. Si tú las bases las entiendes bien, escalar siempre es mucho más sencillo. Ya con este concepto claro, lo primero que vamos a hacer es visualizar qué es lo que he hecho. Yo, como siempre, ya en estas clases me he adelantado y he creado un actor al que he llamado MyActorComponent, que es un actor normal y corriente, y he creado ahora mismo también un componente dentro de la clase pública, la carpeta componente de tipo componente. ¿Cómo crearlo? Nosotros le damos a nueva clase y le damos a ActorComponent. Una vez que lo hagamos, ya se nos va a abrir dentro de nuestro editor de código directamente cómo se estructuraría un componente dentro. En principio tiene una particularidad y es que funciona igual que si fuera un actor específico, pero este necesita estar adherido a un actor para que este pueda funcionar. Sin embargo, tiene cosas muy particulares que iremos viendo. Por ejemplo, si se fijan, todas estas clases están expuestas por el sistema de reflexión para que nosotros la podamos utilizar a Blueprint. Ahora mismo no vamos a entrar ni vamos a hacer demasiado hincapié en enseñar cosas muy complejas referente al tema de los componentes, pero vamos a ver cómo para diseñar sistemas relacionados con el tiempo, con la utilización de los timelines para modularizarlo y cualquier otro tipo de gestión como inventario, sistemas de combate, que son cosas más complejas, estos componentes pueden almacenar una cantidad de información y de código que pueden hacer que nuestros actores siempre se mantengan mucho más limpios a la hora de nosotros trabajar con él. Una vez que ya tenemos claro esto, vamos a irnos al editor y vamos a ver de qué manera nosotros podemos trabajar y crear componentes. Lo primero que vamos a hacer es, como siempre, trabajar directamente con Blueprint para ver de qué manera podríamos hacerlo. Vamos a irnos a donde tenemos este componente y para crearlo, a donde tenemos este actor, para crearlo vamos a Blueprint y si se fijan, aquí nosotros no tenemos esa opción porque realmente esto representa como si fuera un actor component, que por eso lo tenemos en la clase principal donde lo podemos ir a buscar. Si nosotros desplegamos, como ya nosotros hemos creado un componente, y nosotros aquí ponemos component, nos vamos a dar cuenta de que el Actor Component o MyActorComponent son varias clases derivadas de Actor Component que nosotros hemos creado previamente. Esto de aquí arriba no, esto de aquí abajo. Entonces, ahora mismo lo que nos interesa es crear un actor de tipo componente de los de siempre para ver cómo se trabaja en Blueprint y cómo se puede luego adherir luego a estos actores. Hay que decir una cosa muy particular. Si nosotros nos vamos a los componentes que tenemos dentro de C++ que nosotros hemos creado, si se fijan, cuando nosotros podemos derivar una clase de Blueprint del actor que nosotros hemos creado, pero si nosotros intentamos hacer lo mismo con los componentes, no podemos. Y esto es súper importante que lo tengamos muy en cuenta por lo siguiente. Si nosotros ahora vamos a donde teníamos este actor, vamos a irnos aquí, vamos a crear un componente aquí, vamos a poner Blueprint componente test y lo vamos a abrir. Fíjense que este está heredando directamente de Actor Component. Nosotros podríamos hacer un repar en Blueprint y directamente ponerle BP actor, pero no nos deja. Vamos a ver cuál es la clase de componente que tenemos aquí. Tenemos PG, vale, perdón, reparen PG y no nos deja tampoco. Veremos más adelante cómo realmente nosotros estos sistemas no realmente podríamos mezclarlos, pero esto tiene una explicación muy interesante. Primero, esto tiene ciertas limitaciones clave. No podemos cambiar el padre de un blueprint de tipo actor component a uno personalizado en C++ una vez que este esté creado. Unreal no permite cambiar el padre de un componente ya creado desde la interfaz de blueprint, a diferencia de lo que ocurre con los blueprints de actores normales. Entonces, si queremos hacerlo, ¿cómo se hace? Si queremos que nuestro blueprint sea personalizado y herede de C++, primero tenemos que crear una clase en C++. Luego compilar el proyecto y luego desde el editor, con clic derecho, hacemos el blueprint cast y lo añadimos. Pero de momento vamos a hacer una cosa. No nos vamos a complear demasiado y vamos a ver en este curso de nivel fundamento cómo se utiliza, cómo se trabaja en Blueprint, cómo se trabaja en C++, y ya cuando pasemos a la clase de nivel intermedio volvamos a retocar el tema de los componentes porque los vamos a utilizar muchísimo, vamos a ver de qué manera podemos escalarlo y quitar este tipo de limitaciones o a través de qué tipo de procedimientos organizados podemos llegar a tener nuestros componentes personalizados con entornos en Blueprint. Pero claramente siempre hay ciertas limitaciones que vamos a poder intentar subsanar en alguno de los procesos, incluso decidir cuando nuestros componentes tienen que ser 100% trabajados en C++ y no es necesariamente necesario pasarlos a Blueprint, porque no siempre es necesario que lo hagamos. Aunque muchas veces si estamos trabajando en entornos donde también hay artistas y otras personas que no tengan conocimiento dentro de la programación, tenemos que buscar soluciones para este tipo de problemas.
Bueno, en este punto vamos a ver ahora mismo cómo se trabaja con los componentes de Blueprint y luego veremos cómo se trabaja desde C++. Vamos a hacer algo muy simple y es intentar hacer un componente que represente la vida de un personaje, cómo podemos crear funciones y llamarlas, y podemos ir actualizando esa información utilizando el componente en vez de crear ese código dentro del personaje o del actor. Para ello vamos a combinar el uso de Blueprint con el uso de C++ para tener un trabajo dual y mucho más rápido para que las clases tampoco se hagan demasiado grandes. Más adelante, ya en cursos intermedios, tengo que decir que las clases van a dejar de ser tan comedidas ni van a ser tan cortas. Por cierto, hay una limitación. Nosotros cuando creamos un componente en C++, nosotros no podemos reparentar una que hemos creado en Blueprint. Es más, si nosotros nos venimos a File, intentamos hacer un reparent y buscamos PG, vamos a ver que no la encontramos. Generalmente, cuando entremos en el nivel de curso intermedio, ya os empezaré a hablar de limitaciones, incompatibilidades, etc. De momento, solamente os voy a enseñar qué son, cómo se configuran, cómo se añaden y cómo se utilizan. A partir de ahí, ya veremos más cosas más adelante para no estar mezclando conceptos ahora mismo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que ya hemos creado lo de el componente, y ahora lo que vamos a hacer es crear una variable de tipo float, la vamos a llamar vida, y vamos a crearnos ahora mismo dos funciones, que es addLife. Vamos a cambiar el nombre de vida, que siempre me equivoco y lo pongo en español, y vamos a hacer otra función que va a ser restLife. Perfecto. Y la idea es que nosotros también tengamos un evento dispatcher que sea updateLife. Este updateLife realmente lo que va a hacer es actualizarse, y lo que vamos a hacer también es que este nos pase una referencia de la vida. Para ello, vamos a hacer un poquito más grande esto, el float, llamar vida o live. Perfecto. Y ahora, ¿qué conseguimos con esto? La idea es que si nos quita vida, sería, vamos a ponerlo aquí para que esto nos dé una entrada y una salida. Es live. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es que a este le vamos a quitar lo que entre. Y de esta manera la función también nos puede devolver ese mismo valor de la vida en ese momento. Si no, de momento lo que va a hacer es actualizar la variable que nosotros tenemos dentro de nuestro componente. Y lo mismo vamos a hacer con addLife. La idea es que el valor de entrada de tipo float... Uy, tengo la cabeza pensando en varias cosas a la vez y me equivoqué. Pero bueno, aquí está. Ahora le damos a más, sumamos y aplicamos el retorno. Una vez que ya lo tenemos hecho, también nos puede devolver una referencia del resultado. Pero en caso contrario no pasa nada, porque lo que nosotros estamos haciendo es modificando nuestro valor. Vamos a colocar aquí el set para que modifique la variable y la colocamos aquí, y lo mismo en restLife. Colocar aquí un set, la modifica, y esto también nos puede devolver el valor que tenemos aquí. Perfecto. Una vez que ya tengamos hecho esto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este punto? Vale. Aquí lo que vamos a hacer es que live se va a exponer y va a ser editable. De tal manera que el componente nosotros lo podemos llamar y hacemos bp component test. Y aquí lo tenemos. Y es muy interesante porque si ahora nosotros entramos en class default, aparentemente si nosotros ponemos aquí vida, no hay. Si nosotros seleccionamos nuestro componente y desplegamos detalles dentro de sus variables, vamos a tener las variables porque le puse live. Nuevamente, aquí ven que esto no tiene nada que ver con la vida del componente y sin embargo aquí sí que la tenemos. Entonces, lo interesante de todo esto es que si nosotros trasladamos, vamos a entrar en el nivel de componentes. Perfecto. Y ahora vamos a ir a los componentes y a trasladar al actor al escenario. Cuando nosotros estamos en el escenario, seleccionamos el componente y aquí ya podemos tener la vida del personaje. Para que nosotros esto lo veamos todavía más visual, vamos a ponerle un text render, y esto es lo que les dije que vamos a combinar un poco de C++ y Blueprint, para que nosotros podamos visualizar la vida que tiene nuestro personaje. Nosotros la vamos a extraer de nuestro componente. Perfecto. Lo pasamos y dentro del viewport tenemos que ver ahora mismo dónde está nuestro texto. Perfecto. Y lo vemos. Ahí, si no me equivoco, hay un plugin que se puede instalar, pero bueno, ahora no nos vamos a complicar por eso, que en vez de que sea un texto plano, ¿vale? Pues que sea un render 3D. Pero bueno, ahora tampoco es tan complicado. Ahora mismo pone 0 porque realmente nuestro componente y nuestra vida se encuentra 0. Si nosotros lo vamos subiendo, ya ven cómo se va subiendo. ¿Qué pasa? Nosotros aquí tenemos que determinar que la vida tiene un rango máximo que queremos que sea de 0 a 100. Entonces vamos a poner aquí
slide range, y vamos a poner aquí de 0 a 100. Y lo mismo aquí abajo, de 0 a 100. Una vez que ya lo tenemos, al volver nos vamos a dar cuenta de que ahora ya tenemos el valor completamente controlado. Colocar aquí, perfecto. Y ahora lo que nos interesa es que desde el nivel podamos directamente modificar esos valores. Entonces vamos a venirnos aquí al actor, cogemos una referencia del mismo y vamos a hacer ahora mismo el problema que tenemos. Mira, si nosotros queremos llamar a las funciones directamente de nuestro componente, necesitamos desde la referencia del actor llamar a la referencia del componente. Entonces tenemos que hacer un bp component test, aquí lo tenemos, y ahora desde aquí, store, vamos a hacer un get bp component test, perfecto, ya tenemos una referencia a nuestro componente y aquí sí que podemos hacer add live, perfecto, y aquí hacemos un rest live, maravilloso. ¿Qué pasa? Nosotros tal y como lo hemos configurado dentro de nuestro actor, nosotros lo que queremos es que se vaya actualizando la vida con respecto, se vaya también actualizando las funciones. Entonces, esto de aquí es un problema porque no es lo que nos interesa. Sin embargo, esto que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es meterlo dentro de una función que vamos a llamar updateText. Maravilloso. Y ahora, este updateText va a funcionar en otro lugar. Nos vamos a venir aquí, vamos a colocar, y dentro del begin play, lo que le vamos a decir es lo siguiente. Mira, nuestro componente, antes de crearse, le vamos a aplicar un delay, porque generalmente los componentes, por seguridad, necesitan siempre crearse para luego pindear sus eventos. Si no, sus eventos pueden llegar a fallar. Entonces, con 0,1, con un frame, es suficiente para evitar este tipo de errores. Una vez que ya lo tengamos, nosotros teníamos un dispatcher, creamos aquí que era update live. Perfecto. Y ya lo vamos a poner. Y si se fijan, automáticamente ya nos crea un custom event, y lo que vamos a poner aquí es que esta referencia, en vez de cogerla, la vamos a recoger desde aquí. Compilamos y guardamos, y aquí lo tenemos. Perfecto. ¿Qué pasa? Nosotros cuando iniciamos, antes de bindear, lo que nosotros queremos también es saber la vida Nosotros lo que necesitamos saber también es la vida que tiene. Entonces vamos a hacer un update text previamente, nada más entrar, para nosotros saber cuál es la vida y colocarla. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso para que no se me pierda. Lo que hemos hecho es, dentro de nuestro componente hemos desarrollado un delegate que se encarga de actualizar en caso de que la vida cambie. Este se actualiza porque si se enciende cualquiera de las dos funciones que hemos creado de añadir o restar, automáticamente este debería funcionar. Por lo tanto, activará esta función y esto debería actualizar el texto que tenemos encima de nuestro personaje, actor o como queramos llamarlo. Una vez que ya estamos en este punto, antes lo que queremos es que previamente, nada más nacer, se actualice el texto para informarnos de la vida que tiene el personaje nada más entrar. Una vez que ya lo tenemos ahora mismo estas dos funciones, la de añadir y la de restar. Si nosotros ponemos aquí 5 y 5, ahora lo que vamos a hacer es utilizar debugkey, vamos a ponerle la T y vamos a poner debugkey la G. Perfecto. Sabemos que con la G se resta y con la T se añade. Una vez que ya lo tenemos claro, nos vamos a venir aquí y vamos a poner que se nazca en una ventanita. Perfecto. Y vamos a buscar nuestro actor, que aquí lo tenemos. Para visualizarlo un poquito mejor y no perderlo de vista, vamos a ponerle aquí un static mesh. Perfecto. Y este static mesh le vamos a poner un cubito. Aquí. Vamos a ver, perfecto. Y esto lo vamos a hacer más grandito para que también lo podamos ver mejor. Una vez que ya lo tenemos, nos venimos a donde está nuestro objeto. Vamos a apretar la tecla fin, pero claro, como el punto de pivote está mal, pues lo vamos a poner así. De momento ya tenemos lo que queríamos, ahora lo que nos interesa es anclar y venirnos aquí. Y vemos que ya nos están dando que el valor de la vida del personaje es 100. Si nosotros apretamos la T, no pasa nada. Si apretamos la G, no está pasando nada. Porque nosotros necesitamos en este punto visualizar si realmente se están actualizando o se está pudiendo adquirir lo que sería si se están ejecutando las funciones. Para ello, lo que tenemos que hacer es venirnos aquí y fíjense, ¿por qué no se está actualizando? Realmente la vida del personaje sí cambia, pero si nosotros no ponemos el delegate, nunca lo va a llamar. Es más, vamos a venirnos aquí y quiero que veáis una cosa muy interesante. Si nosotros seleccionamos nuestro actor, nos vamos al panel de detalle, vamos a iniciarlo desde el viewport. Desde aquí nos salimos, vamos a venir aquí y si se fijan, vamos a nuestro componente y se encuentra en 100. Vamos a dejar esto aquí y ahora lo que necesitamos es
si apretamos la tecla, la T, la estamos apretando varias veces, vamos a salirnos de aquí. Un segundito. Vamos al componente, vemos que realmente sí se ha realizado la suma. Pero como nosotros no estamos activando el delegate aquí dentro de las funciones, el problema que tenemos es que nunca se está actualizando. Entonces, nosotros tenemos que hacer aquí un call. Y esto lo que va a hacer es llamar directamente cada vez que se actualice. Y ahora sí que se va a actualizar. Entonces vamos a hacer lo mismo. Y perfecto, y aquí. Vale, compilamos y guardamos. Y ahora sí podemos ir a hacer la prueba de nuevo. Nosotros al entrar, tenemos el actor y ahora si apretamos la T, vamos a ver cómo sí se está actuando. Si apretamos la G, estamos viendo cómo ahora sí está actuando todo perfectamente. El código, las funciones y la vida se encuentran dentro del componente y no necesariamente en el actor. Por lo tanto, realmente nosotros podríamos hacer exactamente el mismo código, este que tenemos aquí, y colocárselo a 23 actores si nos interesa, que al final cada uno va a poder interactuar y a través del código que tenga nuestro componente. Ahora bien, ya hemos visto cómo se trabaja, cómo se añade y cómo se interactúa directamente con el componente de Blueprint. Ahora tenemos que ver cómo se hace esto desde C++. Así que ahora lo que nos queda es irnos al editor de código y vamos a mimetizar lo que hemos hecho aquí para ver cómo se haría. Así que vamos para allá. Para no equivocarnos, lo que vamos a hacer es eliminar todo lo que hemos hecho, ¿vale? Y vamos a eliminar el componente de nuestro actor, ya que lo que nos interesa ahora mismo es hacer o replicar lo mismo que hemos hecho dentro de nuestro actor, pero con el componente que tenemos en C++. Entonces, una vez que ya estamos dentro del editor, tenemos nuestro componente, que ahora vamos a empezar a hacer la misma lógica que hemos hecho en el otro lado, y tenemos nuestro actor. Lo primero que vamos a hacer es irnos al componente. Y como siempre, hemos creado antes un delegate que simplemente lo que va haciendo es informar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un declare un segundo y declare. Vamos a poner aquí, declaramos un delegate one para actualizar la vida. Declare multitext delegate one para update live y vamos a poner aquí float y ya lo tenemos claro. Ya hemos definido nuestro delegate. Ahora lo que tenemos que hacer es definir la variable uProperty. Ahora mismo no me estoy deteniendo a explicar nada de esto porque sí, ya todo esto deberían saberlo ya, porque es lo que hemos estado viendo durante todo el curso. Entonces lo que vamos a hacer aquí es poner variables y ahora vamos a crear la vida float de tipo live, perfecto, de tipo live con el nombre live. uProperty edit anywhere. No sé exactamente, no consigo visualizar. Bueno, vamos a crearlo de nuevo. uProperty blueprint right edit anywhere, perfecto. Y vamos a poner variables. Y ahora está correcto, ¿vale? uFunction. Y ahora vamos a hacer las dos funciones que teníamos antes. Tenemos que recordar que blueprint vale, perfecto. Y aquí vamos a hacer una void add live value float, vamos a hacerlo que sea value y también vamos a ponerle float new live, perfecto. Aunque de momento no vayamos a utilizar el return, pero bueno, lo ponemos por practicar. ¿Qué les puedo decir? Aquí vamos a hacer un void, vamos a copiar esto, perfecto, y aquí vamos a hacer un restart. Vale. Una vez que ya lo tenemos, vamos a desarrollar la lógica de cada uno de ellos. Vamos a traerlo hacia aquí abajo, añadir vida, un segundo porque si no me da toque, tenemos que poner esto en mayúscula. Una vez que ya lo tenemos, ahora nuestro siguiente paso es evaluar. Primero tenemos que evaluar si esto es mayor que 0. Si el valor de entrada es, si es menor o igual a 0, entonces live es igual a 0 y por lo tanto
Vamos a imprimir un mensaje. Vamos a hacer así, pero en vez de poner esto, vamos como siempre a utilizar el ex2string. Vamos a poner el actor está muerto. En el caso de que la vida no sea menor o igual a 0, entonces sí que vamos a hacer un live. Sí, aquí está. Y aquí ya no te vuelve el resultado de la vida. Pero fíjense que aquí lo que vamos a hacer ahora mismo es eliminar este engine, porque ahora mismo a mí no me interesa que esto se muestre por aquí, porque acuérdense que lo que vamos a hacer es actualizar nuestro setText con el delegate. También tengo que decir que este delegate, el hecho de ser Dynamic Multicast, lo que nos permite es que esto lo podamos luego visualizar dentro de Blueprint. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora. Una vez que ya tenemos la lógica de añadir vida, ya sabemos lo que nos va a devolver y ya sabemos también la variable de newLife es lo que nos va a devolver. Ahora, ¿qué pasa? Ahora necesitamos hacer el broadcast. Necesitamos realmente aquí en este momento llamar al delegate. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es hacer una new property. Vamos a poner blueprint enable. Vamos a poner aquí. No me acuerdo cómo lo llamé. Update live. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer dentro es update live. Broadcast. Y le vamos a pasar la variable vida. Emitimos evento de actualización de vida y ahora dentro de esta otra función vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho. Vamos a hacer lo mismo, if está muerto, ya me lo hace todo, perfecto, esto por aquí, value y salimos aquí, vale, y nos tenemos ahora que actualizar. Una cosa importante. El broadcast hay que hacerlo aquí. Update, ahora lo corregimos arriba. Aquí lo hacemos. Está mal escrito. Vale. Y este broadcast no lo podemos emitir aquí, sino simplemente si se actualiza la vida. Perfecto. Una vez que ya tenemos nuestras funciones hechas y el broadcast actualizado, lo que nos interesa ahora mismo a nosotros es ver si nosotros podemos hacer la misma estructura que hemos hecho dentro del actor en Blueprint. De momento parece que no hay errores, vamos a compilar por si acaso. Perfecto. Y ahora nos vamos a ir a nuestro actor, que es lo que estábamos trabajando. Vale, dentro de nuestro actor lo que vamos a hacer ahora es añadir a nuestro componente. Y esto es tan fácil como irnos al include, que tenemos aquí, y hacer include. Y ya hemos añadido nuestros componentes. Una vez que ya tenemos nuestro componente, simplemente tenemos que crear una instancia del mismo componente para que nosotros podamos trabajar sobre él. Entonces hacemos un uActor component tipo puntero actor component. Para que nos escribió aquí. Y ya tenemos nuestro actor componente. Lo que pasa es que esto no es el componente que nosotros queremos. Nosotros queremos el PG actor component. Entonces vamos a ver si lo tenemos por aquí. Componentes. Aquí está PG Actor Component. Este es el que nosotros estábamos buscando, por lo tanto esto no nos sirve. Lo que vamos a hacer es View Property. Perfecto. Edit Anywhere. Y categoría variable. Vale. Aquí lo que vamos a hacer es llamar a nuestro componente. Entonces sería UPG Actor Component. Ya lo tenemos aquí declarado. Entonces, componente. Una vez que ya tenemos nuestro componente, lo que tenemos que hacer es hacer más o menos lo mismo que hemos hecho antes. Nosotros lo que necesitamos es que nuestro actor vaya actualizando su text render, pero ahora mismo lo tenemos todo actualizado para que esto ya sea posible. Entonces, en este punto, lo que vamos a hacer ahora es ver qué pasa cuando nosotros vamos a compilar esto. Cuando nosotros nos venimos dentro del actor, fíjense que nosotros hemos creado la variable, la hemos puesto en el header, pero sigue sin aparecer aquí. Porque acuérdense, en la primera clase
que cuando nosotros creamos un componente también tenemos que crearlo en el constructor de nuestro actor. Entonces vamos a ponernos a ello. Vale, como nosotros habíamos dicho en las primeras clases, una vez que nosotros creamos un tipo de componente, lo que tenemos que hacer es crearlo en el constructor. Y esto ya lo habíamos visto. Simplemente ahora que ya tenemos la referencia puntero a nuestro componente, ahora simplemente tenemos que hacer actor component y creamos create default subobject. Ahora le tenemos que especificar qué tipo es el que nosotros estamos creando y ponerle un nombre. Una vez que ya nosotros hemos hecho esto, simplemente le tenemos que dar a compilar y vamos al editor. Al volvernos y darle a refrescar, nos damos cuenta ahora que el componente ya está adherido directamente a nuestro actor. Y si nos fijamos, ya hace referencia directamente al componente que nosotros hemos creado. A partir de este momento, nosotros realmente ya podríamos acceder a este componente y coger la vida. Y de esta manera, poder hacer un print string y adquirir su valor. Vamos a comprobarlo. Y si nosotros nos acercamos al componente, nos damos cuenta de que life se encuentra actualmente en 0. Si nosotros le vamos a poner un valor de 50, lo estamos pudiendo modificar desde Blueprint y no desde C++, porque todo lo hemos expuesto al sistema de reflexión. Entonces, una vez que nosotros le damos, nos damos cuenta de ahora que nos devuelve el valor y estamos comunicándonos directamente con un componente que hemos creado dentro de C++. Ahora bien, vamos a replicar un poco lo que hemos hecho antes y cómo podemos trabajar directamente con eso. Entonces, vamos a volver al editor y desde aquí nosotros ya tenemos nuestro actor. Aunque nosotros tengamos aquí que hacer una comprobación, a ver, ahora. Ahí, no se estaba escribiendo. Entonces, nosotros hacemos una breve comprobación para saber que nuestro actor es válido o no es válido. Generalmente esto ya es porque siempre lo mejor es validarlo todo. Una vez que ya nosotros sabemos que nuestro actor está válido, nosotros podemos hacer actor component y podemos hacer aquí el actor component. Y ahora, lo que nos interesa a nosotros es suscribirnos directamente a Update Live, como lo tenemos aquí. Y de esta manera nosotros vamos a poder actualizar y ejecutar la actualización de nuestro texto. Entonces, lo que vamos a hacer en este punto es pensar un poco cómo podemos suscribirnos directamente. ¿Qué pasa? Nuestro texto está creado en Blueprint. Lo ideal sería hacerlo todo en C++. Pues realmente no. Como nosotros ya tenemos acceso realmente a nuestro componente de tipo Blueprint, nosotros ya nos podríamos venir aquí, arrastrar nuestro componente y nuestro text render o llamar a la función que nosotros habíamos llamado aquí. Y ahora simplemente tenemos que hacer un getLive y pasársela a nuestra función. Perfecto. Y ahora si se fijan, nosotros ya estamos actualizando la vida. ¿Qué pasa? Nosotros en algún momento necesitamos acceder también, vamos a seleccionarlo, a las funciones que tiene el componente, pero nosotros podemos acceder, podemos hacer un get ppc live componentes, este no. Puse pg, aquí está. Vamos a ver que actor component, perdón, esto de aquí, get actor component, aquí lo tenemos, y ahora volvemos a hacer un add live, perfecto, y un rest live, justo como lo teníamos antes. Y le vamos a poner 5 y 5. ¿Qué pasa? Estas funciones realmente donde se están ejecutando en C++. Ahora lo que tenemos que comprobar es si realmente esto va a ejecutar directamente la actualización de nuestro texto. Entonces para ello lo que tenemos que hacer es venirnos aquí y hacer un bindeo. Update. Aquí está. Y una vez que ya lo tenemos, si se fijan todo como lo hemos expuesto al nivel de reflexión, aunque todo esté pasando en C++, nosotros vamos a ir actualizando esto directamente dentro de Blueprint. Y de esta manera podemos ir combinando un poco los dos entornos y podemos ir trabajando de una manera súper cómoda. De tal manera que ahora nosotros podemos actuar y hacer cualquier tipo de lógica compleja dentro de C++ y después suscribirnos e ir trabajando con Blueprint para cualquier tipo de gestión como la que estamos haciendo ahora mismo. Entonces, ya tenemos ahora mismo las dos funciones que estamos llamando al actor. Estas dos funciones están creadas en C++ y ahora cuando le damos, nos vamos a ir a buscar a nuestro actor y le vamos a dar a la T. Y ahora, como vemos, está actuando perfectamente como nosotros le habíamos dicho. Por lo tanto, hemos replicado exactamente lo que hemos hecho en un lado y en el otro, replicando la creación del componente directamente en C++. Ahora mismo no vamos a ampliarlo demasiado más porque mi idea es que simplemente vean cómo funciona este trabajo dual, que os acostumbréis a crearlo y a trabajar con él. Es importante que siempre tengáis en cuenta la creación del componente y si en algún momento no queréis que realmente se pueda modificar, ustedes podéis variarlo y poner read only y de esta manera podéis evitar que nadie pueda llegar a modificar la referencia de vuestro actor o lo que sea. Generalmente esto no suele pasar y por norma general siempre puedes trabajar como lo estábamos haciendo para que tú puedas modificar
tanto variables como cosas que tengan que ver con tus propios componentes a la hora de poder extraer código e información de ello. Por esta clase es todo porque ya está bastante larga y en la siguiente veremos cómo podemos aplicar esto a prácticas reales y os dejaré diferentes ejemplos. Ya vamos a entrar en los módulos de personaje y en los ray tracing, que ya tienen un gradito más de dificultad, pero ya nos van a ir preparando para los cursos de nivel intermedio. Así que nos vemos en la siguiente clase y espero que todo vaya bien. Hasta luego.